tenía una introducción, pero voy a hacer la mitad de lo que tenía planeado hacerlo. Parto diciendo, hermanos míos, que si la iglesia, y hablo en forma general, entendiera realmente cuál es el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas, no estaríamos quizá en la condición que estamos. A veces buscamos mil formas para llamar la atención de las personas. Por ahí yo he escuchado, vamos a hacer un evento para animar a la iglesia, para que la iglesia no decaiga, sino que esté animosa. Vamos a hacer un evento de jóvenes para que los jóvenes no se decaigan, sino que también estén ahí afirmados en el Señor. Lo único que necesitamos es la presencia de Cristo, nada más. La presencia a través del Espíritu Santo, la palabra, y con eso es suficiente, hermano, para que nuestras vidas puedan estar atentos a lo que es la voluntad del Señor y nuestras vidas también puedan estar rendidas a lo que es las plantas de Cristo. Y usted me dice, pastor, me está poniendo legalista, necesitamos hacer eventos, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer un montón de actividades. Pero déjeme decirle que las actividades no salvan a las personas. Solamente el poder de Cristo a través de su palabra es la que puede transformar y la que puede cambiar la vida de un ser humano. Así que si usted necesita de Dios, no necesita que Dios lo motive. Necesita que el Espíritu Santo entre en su vida y ahí Él va a avivar el fuego que hay depositado en cada uno de nosotros. Como dije, esta es parte de la introducción. Ahora nos vamos a la palabra porque tenía una introducción tremenda, pero no. Juan capítulo 17, versículos del 14 al 19. Juan capítulo 17, versículos del 14 al 19. Solamente mientras lo busquen, comentarles que mientras yo estaba analizando el mensaje en la mañana, me puse las dos manos así en mi cabeza y mi esposa me dijo, Dios te está hablando, apróntate. Y lo mismo le digo a ustedes, apróntense que Dios nos va a hablar hoy día nuevamente. Juan capítulo 17, versículos del 14 al 19. Y si lo hemos encontrado, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si no tiene Biblia, aparece acá en la pantalla. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gracias le damos a Dios por su palabra y que el Espíritu Santo ahí comience a manifestar su gloria y su presencia en medio de nuestras vidas. Bendecimos a quienes también nos van a ver a través de la transmisión. Ya hay algunos que no pueden estar por distintas razones, pero nos ven ahí en el canal de YouTube. Bendecimos a nuestra hermana, ya se me olvidaron el nombre, Carolina Mesías, y a quien la acompaña. Scarlett, amiga, vecina, pariente, su sobrina. Dios bendiga también a Scarlett, que Dios ahí hable a su vida. Recuerden que estamos hablando sobre la oración de las oraciones, la oración que hace Cristo antes de ir a la cruz, está orando ahí al Padre. La semana antepasada vimos la oración de las oraciones. La semana pasada hablamos sobre la gracia, la misericordia, sobre la santidad de parte del Señor, y también comienza a orar por sus discípulos. Y en esta oración que Cristo hace a sus discípulos, esta frase que leímos hoy día es: Señor, guárdalos, guarda a tus discípulos, santifícalos en tu verdad. Y hoy vamos a ver, hermanos míos, tres cosas bastante importantes, pero antes
antes de meterme en ellas, es que nosotros entendemos, hermanos, de vivir apartados del mundo. Cuando nosotros hablamos, no, es que el cristiano tiene que estar apartado del mundo. A veces, hermanos, tenemos dos extremos. Algunos, de hecho, pretenden ser más estrictos que la Escritura, insistiendo en una separación extrema del mundo, que no tienes que hacer nada. Por último, trata de ni siquiera ir a trabajar, de no contaminarte, de no mezclarte con las personas, de no estudiar como se hacía antiguamente, ¿cierto? Es que viene el Señor, así que ¿para qué vas a estudiar? Tienes que estar en oración y en ayuno y leyendo la palabra y no tienes que prepararte en nada. Esas son las personas extremas que muchas veces que se creen inclusive más espirituales que la misma Escritura, y eso es caer en el legalismo, hermanos míos. Y eso es parte de una secta. Escuche bien lo que estoy diciendo. El cristiano o la Biblia o Dios no es legalista. No quiere decir que Dios es liberal, no. Pero cuando nosotros empezamos, es que hay que apartarse del mundo, no hay que comer, no hay que vestir, no hay que usar este desodorante, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto otro, es que estamos siendo legalistas. Pero hay otro extremo también, que nos habla de la libertad, que Dios permite el pecado, que Dios permite esto, que Dios permite esto otro, por lo tanto nosotros debemos permitirlo en nuestras vidas. ¿Qué debe hacer el cristiano para poder entender lo que significa estar apartados del mundo? No podemos buscar un punto intermedio, no podemos tratar de unir a los legalistas con los liberales. Sencillamente, hermanos míos, es tomar la Escritura, y la Escritura nos muestra un camino distinto. En la Biblia nunca le va a decir usted no puede hacer esto, no puede hacer esto otro. No le dice no puedes tomar, no puedes ir a fiestas, no puedes hacer esto otro. No, la Biblia no habla de prohibiciones. La Biblia nos muestra el camino que Dios ha establecido. Y cuando usted y yo decidimos entregar nuestra vida a Cristo, decidimos también seguir ese camino y esa línea. ¿Cuál es la identidad de los discípulos? La primera pregunta que vamos a responder a través de este pasaje. ¿Cómo santifica el Señor a sus discípulos? La segunda pregunta que vamos a responder en este pasaje. ¿Y cómo debemos relacionarnos nosotros los cristianos con el mundo? La tercera pregunta que también vamos a responder a través de este pasaje. Primeramente, ¿cuál es la identidad de los discípulos? Miren lo que dice el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el versículo 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuál? Si yo preguntara, ¿cuál es la identidad de los discípulos? La palabra me dice. Pero la identidad es que no somos de este mundo. Ay, pastor, pero ¿cómo si vivimos acá? Sí, vivimos acá, pero nuestra ciudadanía no está aquí, está en el cielo. ¿Qué es el mundo? Una vez más, hermanos, vemos que Cristo hace una clara distinción entre quienes son suyos y quienes son del mundo. ¿Pero a qué se refiere con mundo? Y esta palabra a veces nos llega a confundir muchas veces, ya que el apóstol Juan, por ejemplo, usa la palabra mundo en distintas maneras. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a la humanidad. Pero en este pasaje en sí, hermanos míos, está hablando sencillamente no de toda la humanidad, está hablando de los que rechazan a Cristo. Entonces cuando dice ustedes ya no son del mundo, no son de los que rechazan a Cristo, son de los que ahora dan y testifican acerca de Cristo. Recuerde que desde que pecó Adán, o el pecado entró en el mundo por Adán, todos los seres humanos, hermanos míos, nacemos en pecado, corrompidos en nuestro ser. El salmista ahí en el Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y luego ahí en el diluvio Dios dijo en Génesis 8:21,
el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde que nacemos, hermanos, hay pecado y hay maldad en nosotros. Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras acciones, nuestra palabra e incluso aquello que no hacemos, todo está infectado mortalmente por el pecado. Todo está corrompido. Y más de alguno me dice: pastor, pero los que hacen buenas obras, hasta los que hacen buenas obras, hermanos, su vida está corrompida. Sus acciones están corrompidas. Isaías 64:6 dice: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. La misma Escritura así lo declara. El mundo entonces, hermano, está compuesto de todos quienes no son discípulos de Cristo. Hay un sistema de maldad. Y es por eso que las formas de pensar que tiene el mundo, los hábitos, las formas de vivir, las filosofías, la ideología que están detrás de las películas, las canciones, la obra de arte, inclusive la política, está corrompida. Y hay algunos que se osan a decir: yo soy cristiano y voy a cambiar la política. Ay, Señor, me van a retar por eso. Porque hay hermanos que nos siguen de otros lados, que me dicen: pastor, el cristiano tiene que estar en la política porque ahí vamos a cambiar. No cambian dentro de la iglesia y quieren cambiar en la política. Todo, hermano, está en el mundo, está corrompido por el pecado. No en vano Jesús habla de Satanás llamándolo en diferentes ocasiones el príncipe de este mundo, aquel que gobierna este mundo. Es porque el mundo aún se encuentra bajo la condenación del pecado. Y al rechazar a Cristo, hermanos, rechazan la luz y rechazan la verdad. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Sale el texto ahí? ¿Por qué? Porque sus obras son malas. No, si yo voy a cambiar, no, si usted está en el mundo, usted va a rechazar a Cristo porque sus obras son malas. Pero debemos tener algo en claro: que nosotros veníamos de ahí. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Ese éramos en otro tiempo. Participábamos y actuábamos igual que el mundo. Pero hoy día somos de Cristo. Ahí salió medio tan dormido, parece. Hoy día somos de Cristo. Amén. Yo pensé que iban a saltar, iban a tirar la silla hacia arriba diciendo: gracias, Señor. Porque hoy día somos de Cristo. El pero que aparece en Efesios 2:4 cambia todo. Porque Pablo nos muestra cómo éramos antes. Pero en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Una pequeña palabra, pero que marca uno de los contrastes más gloriosos, hermanos, que existe. Lo que éramos antes y lo que somos hoy. Hoy somos de Cristo. Amén. Vamos a buscar una de esas palabras que ponen en radio y cuando usted dice amén, salta una muchedumbre gritando amén. ¿Cómo
¿Cómo hemos sido librados de esa trágica realidad de estar perdidos y muertos en nuestro mundo, en ese mundo? ¿Quién nos rescató de ese estado que era irremediable, imposible de superar para nosotros? Fue Dios quien nos salvó. Fue Él quien nos rescató. Fue Él quien, a pesar de ser el ofendido, hermanos míos, por nuestra desobediencia, se compadeció de nuestra miserable condición y dio a su único Hijo para que pagara el precio por nuestra rebelión y nos diera vida. Por eso el Señor pudo decir, como dice ahí en Juan 15:19, ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. ¿Sabe lo que está diciendo eso? Que usted y yo somos posesión de Él. Somos propiedad de Él. Y así osamos de mandarnos solos nosotros. Así es. Y así nos atrevemos a mandarnos solos. Ay. Perdónanos, Señor. Esto debe impactar nuestra vida, hermanos. Aquí está nuestra identidad. Su identidad no es quién usted es. Ay, es que yo me llamo Juan, tengo 85 años y hago esto. No es. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué se ríen? Si tengo 28. Sigamos con el ejemplo. Es que yo me llamo Juan y hago esto y todo. No, esa no es su identidad. Hoy su identidad es que usted y yo somos hijos del Señor. Por misericordia, por gracia. No somos del mundo, no estamos en tiniebla. No debemos vivir, hermanos, en lo que es la desobediencia, sino que somos del Señor. Y esto me gusta, lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuál es su identidad? Dios. Es que usted es un hijo de Dios. Usted es una propiedad de Dios. Dios ha pagado el precio por usted. Por lo tanto, cuando le decimos, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, aquí estoy. Habla, que yo escucho. Manda, que yo obedezco. Después, amén. Que así sea. ¿Cómo santifica el Señor a sus discípulos? La segunda pregunta. ¿Qué significa para usted la palabra ser santo? Lo vimos hace poco en el discipulado que tuvimos. ¿Qué significa ser santo? Apartado. El hecho, hermano, de pertenecer al Señor como su pueblo se traduce sí o sí, en ser santos. En la Escritura, decir santo es otra forma de decir discípulo de Cristo o creyente de Jesús. Ahí el apóstol Pablo en Efesios 1:1 dice: Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Cuando Pablo o los demás apóstoles llamaban santo a la iglesia, era una expresión de decir: tú eres un discípulo, tú eres una persona que ha creído en Cristo. ¿Pero qué significa ser santo? Desde el Antiguo Testamento queda claro que es una de las características de Dios. Él es perfectamente santo, lo que implica que está más allá de todas las cosas. Dios es exaltado, separado en el sentido que no hay nadie como Él. ¿Usted cree que no hay nadie como Dios? Pero también da la idea que se encuentra separado o apartado de todo mal, lleno del resplandor de su eterna justicia y bondad. Levítico 19:2 dice: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. La Escritura a nosotros nos dice que nosotros debemos ir y hacer discípulos, enseñándole todas las cosas que hemos aprendido. Y una de las cosas que el cristiano debe entender es que estamos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y una de sus virtudes es que Él es santo. Éxodo 19:6 dice: ustedes serán mi reino de sacerdotes, una nación santa. Y ahí viene el palo. ¿Somos santos?
¿Nos comportamos como santos? ¿Cómo? Aquí viene un problema. ¿Cómo podríamos, hermano, acercarnos a Dios perfectamente santo, siendo nosotros completamente pecadores? Manoah, de ahí cuando ustedes tengan el tiempo lo leen, Jeremías 13:22, el padre de Sansón. Gedeón en Jueces 6:22, cuando Dios se le aparece, hermano, ellos querían morirse porque Dios les había visitado. Isaías 6:5 dice: ay de mí que soy muerto, porque había estado ante la presencia de Dios siendo un pecador. Por eso en la ley de Moisés, hermanos, vemos un complejo o completo sistema de sacrificios, rituales de purificación, que tenía que hacerse todo sin detalle, sin faltar un detalle, porque era lo que Dios había establecido. Porque a Dios se le sirve de la manera que Él lo establece. A Él se adora de la manera que Él ha establecido, no a la pinta mía, porque si a la pinta mía, más desordenado, hermano. Hable, Señor. No estamos hablando de la ropa. El Señor, hermanos, es quien escoge glorificarse, santificando un pueblo que está en un mundo bajo corrupción. Y cuando el Señor declara que algo es santo para Él, por ejemplo, el día de reposo, la comida, los utensilios sagrados, el lugar santo, santísimo, los sacerdotes, está diciendo que esas cosas o esas personas están apartadas de su uso común y están consagradas solamente para el servicio y la adoración a Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si Dios a usted lo llama, a mí me llama, me dice: ustedes van a ser santos, van a ser una nación santa, van a ser un pueblo, ustedes están apartados del uso común y ahora van a estar apartados y consagrados para servirme a mí. Eso es lo que Dios está diciendo cuando Él dice: yo he establecido un pueblo santo. Por eso en Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y ahí van a saltar algunos hermanitos: aleluya, somos un pueblo especial, somos un pueblo sacerdote, somos un pueblo que Dios ha escogido. Pero no entendemos el propósito para que Dios nos escogió. Y es para dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Y ahora adorar y servir y agradar solamente a nuestro Dios. ¿Cómo es posible, hermano mío, que pecadores puedan ser hechos santos ante Dios? Para que nosotros pudiéramos ser santos, Cristo se tuvo que santificar a sí mismo. Y eso es lo que dice el versículo 19 del capítulo 17 del libro de Juan. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo murió, Cristo resucitó, y eso produjo que se santificara y presentara delante de Dios para que nosotros también pudiéramos santificarnos en Él. Y esto debe hacernos reflexionar sobre si es cierto la santidad de Dios, pero también nos debe hacer reflexionar sobre el poder contaminante y el destructor del pecado. Tanta es su corrupción y su maldad, que la única forma de redimirnos era con la preciosa sangre de Jesucristo. No hay otra forma. Sí, Señor. No hay otra forma que nuestras vidas, hermanos, puedan cambiar, ser transformadas y ser llamados santos, si no era por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene otra pregunta:
¿Y cómo es que Dios nos hace santos para Él? Y va a saltar un hermanito y va a decir, es que el Espíritu Santo viene, nos toma y nos hace hablar en otro idioma, nos hace mover. Así no se santifica una persona. Es que cantamos himnos con todo el corazón, de eso que quedamos así, sin voz. Tampoco se santifica de esa forma. ¿Cómo Dios nos hace santos para Él? Mire lo que dice el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra entonces, hermanos míos, es esencial para toda la vida cristiana. La Escritura a nosotros nos dice, ahí en Romanos 10:17, que la fe es el oír la palabra de Dios. En Juan 15:3 nos dice que la palabra es la que nos limpia. Y en Primera de Tesalonicenses 2:13 dice que la palabra es la que actúa en nosotros los creyentes. Por la palabra Dios nos santifica, hermanos míos, a nosotros. Recuerden que Dios hizo los cielos y la tierra por medio de su palabra. Y esa misma palabra, hermanos míos, en la cual nosotros podemos ser santificados. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir o juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Por la palabra, hermano, es que nosotros somos transformados. La palabra es la que nos cambia, la palabra es la que nos levanta, la palabra es la que nos santifica todos los días. No insista creyendo que se puede usted santificar con reglas humanas. Es que esto voy a hacer y esto no voy a hacer para santificarme. La única forma de santificar nuestra vida es a través de la palabra. Todo lo que hagamos fuera de ella son ritos humanos. Por eso Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejia y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Por más que se eche cloro, por más que se eche zinc, por más que se enjuague, no va a limpiar su pecado, solamente a través de la palabra. Corrijo, hoy día me enseñaron que el cloro no limpia, desinfecta. Hoy día lo aprendí, después de usarlo todas estas veces. Juan 8:32 dice, solo la verdad puede santificarnos y hacernos libres de la esclavitud del pecado. La carne, hermanos, va a inventar excusas para que nosotros no aprendamos sobre la Escritura. Una de las excusas es que no la entiendo. Yo lo he escuchado, no de aquí, de otro lado. Es que no la entiendo. Pero la Escritura dice, ¿quiere sabiduría? Pídale a Dios y Dios se la va a conceder. Así es. Pero que usted le diga ese texto, la persona dice, es que no la entiendo. Pídale a Dios que se la explique, pero es que aún así no la entiendo. Esa es la carne que muchas veces, hermanos, quiere florecer en nuestra vida. No la entiendo. Hay otros le van a decir, es que son los pastores los que la deben conocer y entenderla, y ellos la tienen que explicar a nosotros. Nosotros no tenemos esa responsabilidad, lo tienen solamente los pastores. A nosotros estamos llamados a saber lo básico, los pastores o los líderes son los que nos van a enseñar. Otra excusa que ponemos es que no tengo tiempo para leer. ¿Cuántos tenemos aquí poco tiempo? Amén. ¿Y cuántos pueden decir es que no tengo tiempo para leer la Escritura? Más de algunos lo han dicho, no de aquí, de otro lado. Es que no tenemos la suficiente formación o preparación para poder entender la Escritura. Por ahí alguien me dijo,
de la Biblia ahora es muy chica. Cómprese una Biblia con letra grande, es que es muy cara. Es que no tengo tiempo para ir a comprar. Pídala por... Es que yo no sé moverme en internet. Se la pido yo. No, es que no tengo tiempo, es que no tengo plata. Y empezamos a buscar excusas, hermanos míos. Es que la Biblia es muy grande, porque la letra grande más encima ahora viene como más amplia, es muy grande, es muy pesada. Es que es incómoda. Es que mis hijos no me dejan, no me dan tiempo, es que ahora tengo 2 perros y no me dan tiempo para leer la escritura. Me absorben estos perros. Entonces todo el tiempo libre que tenía me lo absorben ellos. Es que mi esposa, es que mi esposo, es que ellos deben ser atendidos y como mi esposo come tanto, tengo que estarle dando de comer, no tengo el tiempo para leer. Amén. Yo estoy hablando de ejemplos de otro hermano, ahora sí. Ay, Señor. Y empezamos a buscar un montón de excusas. Escúcheme bien, si hay un tiempo en que hoy no hay excusa para conocer la palabra, es este. La Biblia está a disposición del idioma que usted quiera. ¿Quiere mapuche? Hay una Biblia mapuche. Mapudungun, perdón. ¿Quiere una Biblia en griego? Hay Biblia en griego. Con transliteración. ¿Qué significa? Que viene el significado en griego, la palabra en griego, y abajo viene el español. En hebreo lo mismo. Hay un montón de idiomas, hermanos míos, a bajo costo, en varias traducciones. Está en internet, San Google, como yo le puse, usted cualquier cosa, San Google, y ahí le aparece el versículo que usted quiere saber. Disponemos Biblia en audio, Dios mío, en audio. Es que yo no sé leer, pero tiene la Biblia en audio. No va a faltar que me dice, es que no soy sordo, es que soy ciego. Hay Biblia en braille. Si tenemos Biblia para todo. Ay, que a mí me gustan los monitos. Hay Biblias con monitos para que usted entienda el pasaje. Ilustrada. Ahí en la casa tenemos una. No es que me gusten los monitos, pero es más entretenido. De repente uno ve los monitos. Ay, entiende más la historia. Tenemos miles de herramientas, hermanos, en internet, el acceso para poder aprender acerca de la escritura. Como a mí no me gustan cuando me gusta hablar con las personas, no me gusta hablar con computadora, pero he escuchado, de repente voy a poner, no sé, una Biblia en audio y sale una vocecita hablándole, diciéndole, Jeremías tanto, tanto dice, tanto, tanto. Tenemos para escuchar en la radio, en la televisión, libros por doquier. Pero tenemos una generación, y disculpen la palabra que voy a usar, tenemos una generación de mediocres, superficiales, flojos, mundanos, adictos a la comodidad, que teniendo todos los recursos para poder aprender de la escritura, no lo utilizan y se conforman con lo que tienen. Y realmente, hermanos míos, los que actuamos de esa manera, no, es que para qué voy a leer, no, para qué esto otro, si el pastor el domingo enseña y enseña, con eso me quedo para todo el domingo, toda la semana con lo que me diga. Es que estamos rechazando, hermanos míos, al Dios de la Biblia. Escudriñar las Escrituras, que nos profundicemos en ellas. ¿Quiere ser santo para Dios? ¿Quiere que toda su vida esté consagrada a Él? Amén. ¿Quieres que Dios sea el que nos gobierne? Amén. Que reine sobre nuestra vida, nuestra casa. Amén. ¿Quieres que Dios se glorifique en ti? Amén. Sumerjámonos entonces en su palabra. Cristo nos está diciendo que es la única forma. Santifícalos, y la santificación viene por su palabra. Escúchelo bien. Es necesario que nos profundicemos, que leamos todos los días, que meditemos en ella, que podamos aprender a estudiarla, saber cuando alguien nos está hablando algo incorrecto, no es lo que dice la Escritura. Es que no entiendo, el Espíritu Santo le va a dar sabiduría.
Es que no sé por dónde el Espíritu Santo lo va a guiar, por qué camino tiene que andar. ¿Saben lo que hacían los antiguos predicadores cuando iban a predicar? Así: Señor, háblanos hoy día. A ver, ¿qué Dios nos va a decir? Aquí Dios nos está hablando. Así actuaban. Pero aunque actuaban así, la gracia de Dios estaba en su vida. Hoy tenemos un sinfín de herramientas para poder aprender de la Escritura. Es que no entiendo lo que está diciendo, póngale ahí comentario de lo que está diciendo y le va a salir un montón de comentarios para que usted pueda entender lo que la Escritura está hablando. Solamente es que nosotros, hermanos, somos flojos. ¿Cómo nos santifica Dios a sus discípulos? A través de su palabra. No a través de revelaciones, de sueños. Es que Dios me está hablando, es que Dios me está revelando un mar, 2 mar, 3 mar, y hoy veo oro, está cayendo oro, Dios me está revelando algo. No, Dios le va a revelar a través de su palabra cómo debe actuar y cómo debe comportarse cada uno de sus hijos. Sí, Señor. Y lo tercero, cómo deben relacionarse los discípulos con el mundo. Recuerde que el deseo de Cristo a través de la oración no es que seamos apartados del mundo, sino que el deseo de Cristo en la oración es que nosotros seamos santos. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No es que usted hable más idioma, no es que usted tenga más revelación. El propósito, hermano, y la voluntad de Dios es que nuestra vida esté santificada. Amén. Aquel que entregó su vida por nosotros para quitar nuestros pecados, quiere que nosotros, hermanos, vivamos apartados y consagrados para Él. No estamos llamados a salir del mundo. A pesar que el mundo aborrece a Cristo y también nos va a aborrecer a nosotros, estamos llamados, hermanos, a ser luz en medio del mundo. Estamos llamados no a salir arrancando o a apartarnos a los montes y para no contaminarnos con la gente. Estamos llamados, hermanos, para que nosotros podamos atraer a otros a Cristo a través de nuestra vivencia y a través de nuestras acciones. No estamos llamados a cortar toda relación con los incrédulos. ¿Eres cristiano o no? Contigo no hablo. No te saludo porque no eres cristiano. No, al contrario, hermano mío. Estamos llamados a dar testimonio, a que la gente pueda hablar por nosotros y decir: este es diferente. Algo tiene, que por más que le hacen mal, actúa bien. Amén. Sí, sí. No debemos olvidar que Dios nos escogió, hermano, para que a través de nosotros Él pueda también alcanzar a los perdidos. Recordemos que nosotros un día estuvimos perdidos y alguien nos habló de Cristo y nos trajo a Él de la misma forma. Es por eso que nosotros no nos podemos apartar. Si lo que nosotros tenemos que hacer es no contaminarnos con las cosas que hace el mundo. Recuerde que somos enviados al mundo por Cristo. Tenemos un privilegio increíble: reflejar, hermanos míos, lo que hizo el Padre con el Hijo en la eternidad. Tal como el Padre envió a Cristo, Cristo nos envía a nosotros a predicar su palabra, aunque el mundo nos aborrezca. El reino de Jesucristo debe ser edificado en medio de nuestros enemigos o de sus enemigos, y eso se produce a través de nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, estar en el mundo no nos debe llevar a confundirnos con el mundo. El Señor Jesús pide a su Padre o a Dios que no nos quite del mundo, pero sí que nos guarde del mal. Esto nos dice que debe haber una distinción, una consagración, algo diferente tiene que estar en medio de nosotros. Recuerde lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí viene la pregunta: ¿somos amigos de Dios o amigos del mundo?
¿A quién tenemos más por amigo, al mundo o a Dios? Dios. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Les voy a decir algo, y yo sé que más de alguno a lo mejor se va a sentir ofendido, molesto, y quiero que me entienda. No soy legalista, pero a veces la sociedad o el cristiano quiere aparentar ser del mundo. ¿Qué hace el mundo? Vive en deleites y placeres, en entretenciones. Y vamos a hacer cosas dentro de la iglesia para entretener a los hermanos. Vamos a hacer actividades para entretener a los hermanos. Vamos a hacer un montón de cosas para que los hermanos se entretengan. La única forma, hermanos, de ser corregidos es a través de la palabra. La única forma de crecer es a través de la palabra. Mire, yo no estoy criticando a los que usan piercing, tatuaje o se pintan el pelo. Conozco unos hermanos que se pintan, cada culto se pintan un color distinto. De aquí, de otro lado, conozco uno que va todos los días o una vez por semana, sube el colectivo y usa un peinado diferente y es cristiano. Y en alguna ocasión le pregunté: ¿qué pasó? No, es que es moda. Es que es moda y así me gusta. Y no estoy en contra de eso. Pero cuando pretendemos, hermano, usar estas cosas para entretenernos, para que no nos apartemos de Dios, pues que si yo no me visto como quiero, es que si yo no hago las cosas que quiero, yo me voy a apartar de Dios, es porque esa persona realmente no ha tenido un encuentro. Porque cuando tú o yo tenemos un encuentro con el Señor, solamente disponemos de nuestra vida. Y no intentamos hacer la moda que hace el mundo para que nuestra vida esté complacida o esté gozosa, esté contenta. ¿Quiere tener gozo? Solamente la palabra de Dios. ¿Quiere tener contentamiento? Solamente la palabra de Dios. ¿Quiere estar feliz? Solamente la presencia de Dios, quien llena todo, hermano mío. Y más de algunos, estoy seguro, más de algunos van a pensar: pastor, ya se puso legalista. No es legalismo. Yo no necesito entretenerlos a ustedes. Vamos a hacer un evento para que los hermanos vengan y estén bien. A ver, vamos a llamar a toda la iglesia, vamos a hacer una comida para que esté toda la iglesia. No. La presencia de Dios a través de su palabra es la que nos va a edificar. Vivimos en medio, hermano, de una sociedad llena de irreverencia, rebelión, perversión. Y eso a veces ha quedado dentro de las iglesias. La cultura evangélica que nos rodea hoy día acepta que puede ser cristiano sin ser santo. Ay, que nadie es santo, es que santo es perfecto, es alguien sin pecado. Ser santo, hermano mío, es ser apartado. Es ser apartado. Hay algunos que dicen que puedes considerarte creyente sin siquiera pensar en ser un discípulo. Mire, el día sábado iba en el vehículo y se suben dos personas atrás y yo conozco a una. Y la persona que la iba supuestamente ministrando le decía: no importa, estás en pecado, estás en rebeldía, le diste la espalda a Dios, no importa, Dios te va a usar igual, sigue hablando de Dios. Y yo decía: Señor, ¿qué estoy escuchando? Que Dios te va a usar igual, aunque esté en pecado, aunque esté en desobediencia, aunque eches grosería las 1001, las 23 horas del día, porque las 24 no sé si estará ahí. Pero de todas las veces que lo veo solamente insultar y bailar y ser una persona más del mundo. Y que Dios te va a usar igual. Y que Dios se va a agradar igual. Y que el don que Dios te dio, porque supuestamente esta persona tenía el don de sanidad, Dios te va a usar igual. Eso es, hermano, lo que nos vende el sistema. Pretendiendo que Dios te va a usar igual sin ser una persona santa. Hemos olvidado que estamos llamados a ser santos. Y es porque tenemos una poca o pobre visión de la santidad de Dios. El Señor, 3 veces santo. ¿Sabe lo que significa que Dios sea llamado 3 veces santo? ¿Alguien me lo puede decir? Santo, 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 dicen los ángeles, 3 veces santo. ¿Sabe lo que significa en la Biblia eso? Que
que no hay nadie como Él, que es único, que usted puede decir yo soy santo, pero Él es 3 veces santo, que nada se iguala a Él. Ese Señor llamado 3 veces santo fue muchas veces reducido a un amuleto de bolsillo, que solamente me ayuda para solucionar mis problemas, que solamente me ayuda a cumplir mis sueños. Y eso es porque no hay una visión de la santidad de Dios. Y eso es porque su palabra fue relegada, fue quitada, fue dejada de lado. No hay temor a Dios, aún en algunos que se llaman cristianos, que tratan el pecado con liviandad. Ay, si Dios te va a usar. Ay, no importa, vamos a orar para que Dios te use, para que Dios te levante. Blasfemé contra Dios, le está diciendo la gente, no importa si Dios te va a bendecir igual. Si no hay arrepentimiento, hermano, no puede haber manifestación de Dios en nuestras vidas. Hay algunos que tratan el pecado con una liviandad. Hay algunos que hacen hasta bromas del pecado. Y cuando eso sucede es porque no le han dado la importancia a la cruz, a lo que Cristo hizo. ¿Dónde están los santos? ¿Dónde están los consagrados? ¿Dónde están los que no buscan vivir en el mínimo, lo más cerca de la frontera con el mundo, sino que se entregan al Señor como sacrificios vivos para que la imagen de Cristo sea grabada en sus vidas? Escúcheme bien, ya voy a terminar. No basta con decir, si yo sé que tengo que orar, si yo sé que tengo que leer la palabra, sino que solamente basta entregarnos con disciplina a la oración y a la lectura. Una crítica que siempre le hemos hecho a la iglesia, y aquí hablo de esta iglesia. Hermano, vamos a orar, los mismos de siempre. Vamos a hacer un culto de oración, los mismos de siempre. Discipulado, los mismos de siempre. Vendamos completo y comida, llegan todos. Ay, pastor, es que usted lo hace el día sábado no tengo tiempo, el día sábado aquí. Recuerden que hasta el año pasado hacíamos los discipulados todos los sábados. Ya, para que, hermanos, para que se organicen, para que tengan tiempo, lo vamos a hacer sábado por medio. Los mismos. Ay, pastor, usted está enojado. Es que no hay disciplina en nuestra vida. ¿Qué significa la palabra disciplina? ¿Usted sabe lo que significa la palabra disciplina? Orden. Que me someto. Usted cuando tiene que trabajar de lunes a viernes, usted tiene una disciplina. Usted se levanta en la mañana, se arregla y va al trabajo. Y lo hace todos los días. Lo mismo debería pasar con nuestras actividades espirituales. Orar todos los días. Leer la Escritura todos los días. Y hacernos el tiempo para poder aprender de ella. No basta con decir, sí, yo sé que tengo que servir, sino que efectivamente debemos poner el hombro para el trabajo en la obra de Dios. No basta con decir, sí, yo sé que tengo que ofrendar, sino que efectivamente deberíamos poner todos nuestros recursos, aunque sean poquitos, para el servicio de la obra. No para los pastores, para el servicio de la obra. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Los redimidos que se santifican camino a la gloria eterna. Usted se va a levantar y decir, aquí estoy, yo soy uno de ellos. Si estamos consagrados a Dios, se va a notar en nuestro cuerpo, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestras prioridades, en el orden de nuestra vida, en nuestra agenda. Inclusive en nuestro presupuesto. El pastor está hablando de plata. No. Cuando Dios ordena toda nuestra vida. Si está aquí, lo más probable es que usted diga que yo soy cristiano o usted es cristiano. ¿Usted es cristiano? Todos decimos eso. Ahora la pregunta no es si somos cristianos. ¿Somos santos?
¿Somos cristianos? Amén. Todos gritaron amén. Pero cuando yo dije somos santos, se callaron. Somos santos. Nos estamos santificando. Recuerde que no es una opción. Es sí o sí. O somos santos o somos del mundo. La Escritura dice que sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. Ay, pastor, pero yo voy todos los domingos al culto. Yo le pongo me gusta en las transmisiones que usted da. Yo le veo todas sus predicaciones, como una hermanita me dice, yo veo todas sus predicaciones. De otro lado, yo veo todas sus predicaciones. Ay, que el Señor lo usa grandemente. Y usted como está ahí, estoy. Y va a una iglesia, no. Pero tiene que consagrarse, tiene que buscar de Dios. Nos estamos santificando. Recuerde que no es una opción. O es sí o es no. O eres hijo de Dios. Ah, no está María. O eres hijo Del diablo. del diablo. Pastor, como dice eso, la Biblia sí lo dice. O eres luz o eres tiniebla. O vas por el camino angosto o vas por el camino ancho. Debemos ser santos porque Dios es santo y es digno de que consagremos toda nuestra vida a Él. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Nos estamos limpiando? Amén. Y si no lo hacemos, es el tiempo de hacerlo. Amén, Jesús, Señor. Y con este versículo termino. Primera de Pedro 1:15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. No en los cultos, no en los discipulados, no en las transmisiones, en toda nuestra manera de vivir. Con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra esposa, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en toda nuestra manera de vivir. Cierre sus ojos, iglesia amada. Y si usted siente que no se ha santificado, es el tiempo. Y si usted siente que se está santificando, siga haciéndolo. Si usted siente que no ha hecho nada, es el tiempo de volvernos a Dios.